Muy buenas noches a todos y bienvenidos al museo. Para nosotros es un enorme gusto hoy estar siendo anfitriones de la presentación de este libro. Un libro que apunta a todo lo que son los objetivos que tiene el museo, ¿verdad? El de investigar, el de difundir y el de que esas investigaciones, a veces, aunque no sean nuestras, sean conocidas. Ese es el caso de este libro que hoy Daniel va a presentar. Daniel Serafini, que es el autor y el descubridor, el curioso, el descubridor de este personaje tan polifacético y tan interesante y tan desconocido. Todo creo que en las mismas proporciones. De que Daniel fue capaz de con una investigación poco menos que detectivesca, de sacar a la luz más de 2 años. Más de 2 años. Más de 2 años. Así que imagínense, nosotros estuvimos tomando un café hace un ratito y él contaba lo que fue la búsqueda en algunas, sobre todo en fuentes documentales del exterior. Gracias a Dios que tenemos hoy los medios digitales y los repositorios digitales que nos permiten también no tener que hacer los viajes. Pero no obstante ello, lleva mucho tiempo. Así que simplemente expresar mi más absoluta satisfacción de que todos ustedes estén acá y de que, bueno, de que disfrutemos esta preciosa experiencia de Manhattan. Muchas gracias, Guillermo. Y muchas gracias al Museo Guillermo por esta oportunidad. En este viaje que estamos haciendo con Elizabeth, a través de muchas localidades del interior, porque nuestro objetivo no era que esta historia quedara solo en Montevideo, que a veces queda entre las murallas muchas veces. Dijimos, no, vamos a ir a... Yo tengo la mitad de mi sangre es duraznense, así que sé lo que es madre de Durazno, así que sé lo que es el esfuerzo y a veces la dificultad que tiene el interior que no llega a la... Así que de tierra adentro, vamos. Bueno, recién hablábamos, 3 años, les cuento. Yo soy integro también de la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales. Y nace un poco esa investigación en ese marco. Y en el 2022 ella está sepultada en el cementerio británico en Montevideo y estaban tratando de buscar una fotografía de ella porque no había una imagen de Elizabeth. Y bueno, yo ahí me puse a curiosidad, a buscar, a colaborar y fue ahí que encontré no solo la imagen, sino que encontré muchos datos históricos interesantes, lo que me llevó a seguir adelante. Ahí me encuentro junto a los sepulcros, que son los sepulcros familiares. ¿Sabe? Ella en realidad está sepultada en la izquierda, que es más alto, como el granito rosado, y el otro gris es de la familia paterna. Que había hasta, como anécdota, cuando hacían las visitas guiadas, le hacían el homenaje en el lado, pensando que estaba ahí. Y parte de la investigación fue llegar a los libros originales del cementerio y darnos cuenta que estaban en el otro, que era donde estaba la familia materna. Esas cosas que pasan. Hicimos varias presentaciones. La primera la hice en ese año 22 en Lima, en un encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales, y hicimos también un homenaje junto al profesor Julio César Huerta, que es uno de los pianistas de la obra que tocó, donde pusimos una placa porque no había ni registro de ella. Y ahora van a entender por qué. Y en esa visita al cementerio, de las primeras que hice, esta foto, bastante antigua, ven que hay una plaquita, se observa. Esto está visto desde atrás del sepulcro. La foto que yo le he mostrado hoy es del otro lado, desde el camino principal hacia la capilla. Del lado opuesto, el que nadie ve generalmente, está esa placa que está dedicada a su madre, Harriet Beersell Sander, que me dio un dato muy importante. Es Scarborough, la localidad donde venía su familia. Esto es en el Mar del Norte, en Inglaterra. Al tener ubicada a su familia, pudo armar, es un aficionado a la genealogía, pudo armar su árbol genealógico, tiene sus padres, abuelos, hermanos y demás. Ella ya era nacida en Uruguay, pero su familia era de origen británico. Placa que sobrevivió porque estaba al lado opuesto, porque del lado frontal, donde nosotros colocamos, quedaban solo 4 agujeros. Eso marca que muchas veces la gente malavida que va y roba algo en un cementerio, no solo está robando el material, está robando la historia de una familia quizás.
la importancia de la conservación de ese espacio, de ese testimonio. Esta placa es de 1899, saquen cuenta. Lamentablemente de adelante nunca sabremos la vida. Y obeliscos que venían, paso el dato anecdótico, del cementerio británico, que está al lado del cementerio del Museo, en la calle Avenida Rivera, en Montevideo, antiguamente estaba en otro sitio. ¿Alguno sabe, por casualidad? No, les cuento. Donde hoy está el edificio de la Intendencia Municipal de Montevideo, un cementerio. Pues, en 1885 el Estado uruguayo compró ese espacio que se llamaba Plaza de Armas por mucho tiempo y se mudó todo el cementerio de la zona del museo para sacarlo del centro de la ciudad. Hoy sigue estando, el objetivo se perdió para el tiempo, pero adelante. Pero el dato anecdótico, por eso dicen que hay mala vibra en la intendencia. Bueno, pudimos acceder a lo que fueron el registro bautismal, que ya fue bautizar en el templo inglés, algunos lo que han visitado Montevideo, está hoy sobre la costa, esa es la Plaza España. Ese templo es el antiguo, no es el actual. Ese está mirando al revés, porque el actual mira, el frontal mira hacia el mar, ese está a la inversa, daba la espalda. Cuando se hizo la rampa de Montevideo en la década del 30, lo demolieron y se hizo una copia enfrente, que básicamente está en esta zona. Esta calle 33 está tomado como de Reconquista. Ese templo, parece un edificio, fue el primer templo metodista del Uruguay, en tiempo del pastor Thompson, que fue el primero que predicó en español. Hablo de los pastores evangélicos que predicó en español en el Río de la Plata, y su familia tuvo cierto vínculo con el pueblo. Estamos hablando de su padrino en particular, que era norteamericano, ya no vamos a presentar, y ella después se va a casar acá en primeras nupcias, que ya contaremos. Un dato solo mencionar, se pudo verificar exactamente su fecha de nacimiento, 18 de octubre de 1876, porque el año era difícil, en principio los datos que se encontraban eran siempre muy variados. La gente mentía también la edad para quitarse años. Pasó y va a pasar. Nace en una familia muy acomodada, pero está vinculada, podemos determinar quién eran sus primeros maestros, el señor Giuffra, que era de origen italiano, creo que es Luigi Giuffra, hijo de Giuseppe, que fue un gran músico italiano que llegó a Uruguay con su familia a mediados del siglo XIX, y después las maestras Pablo Barten, que venían como unas escuelas y enseñaban a las niñas de la clase alta de la época. Pero lo más destacado de esta época es la filantropía de su familia. La vamos a encontrar la vamos a encontrar en unos registros increíbles. Miren esto. Bueno, asilo de huérfanos y esposos. Ellos vivían muy cerca ahí de lo que dice el Parque Rodó, en aquellos tiempos era la estanzuela, y eran grandes benefactores al asilo, que es donde hoy está enfrente lo que es la Facultad de Ciencia Económica. Ahí era el asilo, que creo que es la Facultad de Información y Comunicación, así, que tanto tiene que ver con ANAFRA, en lo que nos gusta investigar, a eso iba su familia. Esto, la filantrópica Cristóbal Colón, que es la filantrópica más antigua de América, que se fundó para el 12 de octubre de 1892. Ella integra la primera comisión de damas junto a su madre, y allá vamos a encontrar Saunders, porque dice señorita, pero pudimos registrar que era eso. 1897, la revolución contra el gobierno de Arte Borda, en Uruguay se funda la Cruz Roja Oriental, en 1897, hoy la Cruz Roja Uruguaya. Vamos a encontrar a Elizabeth junto a su madre haciendo camisas para los heridos de guerra. Ellos estaban de la ciudad, obviamente un vínculo fuerte a lo que era el Partido Colorado, porque en ese momento, digamos, la campaña era donde venía la revolución, más blanca, pero, digamos, preocupados por todos los heridos, se crea la Cruz Roja, emulando lo que ya existía de la Cruz Roja Internacional, y ahí aparece un personaje, Evans, que era su padrino, porque la familia fue abandonada por su padre cuando ella tenía aproximadamente 6 años, y quedaban al cuidado de su padrino, que fue un empresario marítimo importante de la época. Aparece otro personaje por ahí, Lucich, porque él era abastecedor de barcos, igualmente lo que fue Lucich, y hizo su gran fortuna, y eran como colegas de negocios, ¿no? O socios de negocios. Acá les voy a presentar al señor William Evans.
quizás, a ver, sé que estamos no tan lejos de Montevideo, pero al Parque Rodó, yo creo que la mayoría quizás la tocan a Montevideo lo han visitado. Frente al Parque Hotel hay una fuente muy famosa que se llama Le Source, no sé si lo ubican, la ruta de verde. Esa fuente perteneció a su familia. El libro rescata, no vamos a andar en esto, pero está la donación de este señor en 1899 y inicio de 1900, y hace una plaza todo frente a su quinta, donando esta fuente. Después, esto era por la calle Constituyente y Planes, más o menos, y cuando expanden, amplían Constituyente y la transforman en Boulevard España, que ahí se hace mucho más ancha, claro, la fuente les quedaba en el medio, la quitaron y la mandaron frente al Parque Hotel, que recién se estaba inaugurando un año antes, para embellecer, digamos, lo que era el parque urbano en esa época, que se llamaba Parque Rodó. Rodó pasa a ser después la muerte de Rodó, en 1917, 18, si no me equivoco. Pero bueno, esa fuente es lo que queda de su gran casa quinta, pero fue un gran legado que en Montevideo lo sabía. Creo que poco a poco se va a ir conociendo que esa fuente, el origen es de la familia de eso. Un dato histórico interesante. Miren lo que era la casa, el lujo de la época. Acá está su partida de acta de matrimonio, la primera, su primer matrimonio, y ya les cuento, cuando vean un acta que tiene de matrimonio al dorso, seguramente hubo un divorcio. Salvo que no sea una rectificatoria de algún nombre, que no es el caso, ahí hubo un divorcio. Ley de divorcio que fue en 1907 la primera, así que para contarles un poco de los primeros divorcios del país. Miren lo que es la casa quinta, y un detalle era el cumpleaños de su esposo, Víctor, que está ahí. Y ella, a ver si se dan cuenta del tipo de vestimenta que tiene. ¿Se acuerdan? Sí, exactamente. Estaba con un kimono. La crónica de la época dice un kimono amarillo. Nos habla del exotismo propio de la Belle Époque, estamos hablando del año 1901, esta foto, pero también lo excéntrica de ella. Digamos, porque el resto de los comensales o de los invitados, ninguno tiene una vestimenta de ese tipo. Es la única que está. Nos habla de una mujer. El arte, lo exótico, está, miren, y en la nota hablan de la luz eléctrica, algo que hoy nosotros es fácil prender una luz, pero en el 1900 la luz eléctrica llegaba a muy poquitas familias. Nos marca no solo la casa, el ajuar, lo lujoso, miren los cortinados, los techos, todo, pero ya familias que tenían luz eléctrica. Esa foto dice mucho. En esa primera década, 1900, la vamos a encontrar sus primeras composiciones. Ella lo hace mención que es tras la muerte de su madre, que había muerto en 1899, recordar. Va a ser un vals, Sarita, la primera obra que es dedicada a su cuñada, recién había nacido en 1902, su primera y única sobrina. Un pericón, el gato, vieron lo versátil de la música de ella, se llamaba Mara. Y en 1904 esta obra, Segundo de Cazadores, dedicado al jefe de Estado Mayor. Pensemos en 1904, Revolución de Aparicio, también guerra de la ciudad de Montevideo, le hacían un homenaje a las fuerzas triunfadoras del momento, estamos hablando, el jefe se llama Domingo Bazán. Veamos otro detalle que para mí es fabuloso y muestra ese legado que yo le contaba de filantropía. Sus primeras obras, y todas van a ser lo mismo, ella a qué las dedicaba, no era para beneficio propio, era una mujer muy acaudalada, tenía todo el dinero, al Hospital Pereira Rosell, que todavía no existía. En 1900 la familia Rosell Pereira dona el terreno, demoró casi 8 o 9 años en la construcción, pabellón, muchas familias donaron dinero para esa construcción, y ella probablemente lo hizo, pero también su música, así que toda la venta de sus partituras estaba destinada a la construcción del Pereira Rosell. Muestra, digamos, ese espíritu filantrópico que perdón la expresión, o sea, lo mamó de pequeña, digamos, por decirlo, de su familia. Y en esa misma década hay un personaje que es su amiga, bastante conocida, para los que no la conocen, es Matilde Pacheco. Matilde Pacheco, quien es la esposa de José Horacio Rodríguez. Esta foto, que es muy icónica de ella, gracias a esta investigación, el Museo Histórico Nacional se atreve a decir que está dedicada a Elizabeth, porque dice Isabel M.S. Rolando, alguien que desde 1907 hasta hace muy poquito no se sabía quién era la mujer. Vean el detalle, su nombre y casi se transforma en inicial de Rolando. Va desapareciendo el sounder, solo quedó la S.
lo vamos a seguir viendo. Y mismo Matilde cuando firma, Matilde P. de Valle Ordóñez, foto de 8 de marzo de 1905. Otra foto contemporánea donde vamos a encontrar a la joven Ana María, a la que les digo que le va a dedicar la obra, una muchacha, dice señorita Manini, entiendo que puede ser Rosa Manini, hermana de Pedro Manini, Ríos, el abuelo del político actual, que era hasta ese momento bastante amigo de Valle, después se pelean, pero bueno, Matilde, Elisa y su esposo Víctor Roland. Una foto que es también contemporánea, porque salió en una revista de la época. Tras su divorcio, que ya conté, ella viaja a Europa. Desde septiembre de 1909 a abril de 1910. Quizás la foto, después vamos a verla mejor. Esta foto no es ella, pero está inspirada. Esa vestimenta, que es algo que descubrí hace muy poco, todavía no, ya tenía publicado el libro. Esta postal está hoy en el Museo Histórico Nacional, que me la compartieron. Es una vestimenta propia de un pequeño poblado, o una ciudad poblado, del norte de Francia, Boulogne-sur-Mer, que es donde murió San Martín, para ponerle en contexto histórico, y usan esa especie de capelín y todo. Es la ropa típica de ese poblado, es la ropa típica, punto, no hay otro. Pero es un viaje que esta mujer recién divorciada, el 2 de septiembre de 1909, o sea, la sentencia de divorcio, y se va de viaje a Europa, a quitar pelo. Pero no se va sola, se va acompañada con su novio, nuevo novio. ¿Cómo era? ¿A muerto, repuesto? Ella agonizando ya tenía. No dejaba ni que muriera. Que se llama Guillermo, el caballero. Y ahora les voy a presentar a Guillermo. Guillermo Michelson. Que es este joven. ¿Quién era Guillermo Michelson? Un hijo de Martín de Pacheco, de su amiga, ahora pasa a ser su suegra. Y esa es la mujer. Guillermo Michelson es hijo del primer matrimonio de Matilde con Ruperto Michelson, es uno de los varones, 2 años menor más o menos que ella, y que se casan en 1910. Casi en secreto se casan. En 1910 la familia Valle estaba en Europa todavía, porque entre el periodo entre 1907 y 1911, Valle con su familia se instalan en Europa, en ambos periodos. Fue un casamiento en secreto, no hay crónica en la prensa, nada. Y eso que era familia conocida, ¿no? Pero en ese momento, ser divorciada o volverte a casar era la letra escarlata que tenías acá. Y estaba muy mal visto por la sociedad. Esas mujeres quedaban marcadas. Y por eso yo creo que ese matrimonio se da un poco. Tampoco está su familia, porque quedaba solo un hermano que se fue a vivir a Inglaterra. Y verán, si hay algo en margen que aprendimos, otro divorcio. Así que va a haber un segundo divorcio. Este va a ser por voluntad de ella. La primera fue por mutuo acuerdo, porque la ley solo permitía en 1907 permitía pocos causales. Ya más adelante, en el 13, la ley de divorcio habilitó a que la mujer, que consideraban el sexo débil, porque fue así la ley, decía, le daban la oportunidad a la mujer de tomar por su propia voluntad para igualar las fortalezas anteriores. Una cosa de locos. Pero bueno, así era. Les vamos contando sobre el contexto histórico también, las dificultades que tuvieron las mujeres en esa época. Y hay mucho todavía por mejorar. No hay que bajar un brazo. Como les contaba, pasa a ser parte de la familia Valle Pacheco. Ahí la vamos a encontrar con Guillermo. Esta es justo la foto, es cuando la foto social o de familia que se saca cuando llega la familia Valle en 1911. Y ella le dedica una obra que se llama Pensiero de Afecto, en italiano se va al español como Sentimiento de Afecto, a Matilde. Ven la vestimenta que es la que después está, que es muy parecida, la capelina, todo, por lo tanto estimo que esa foto fue sacada en Francia. Ella de alguna forma saca esa foto y después la utiliza en la partitura como al año siguiente. Y acá vamos a empezar varias facetas de esta mujer. Ya vimos que era compositora, sus vínculos, digamos, hacia la beneficencia, pero vamos a ver unas facetas que no eran propias de las mujeres de la época, y en especial el activismo político. Pensemos que acá las mujeres ni votaban todavía, ni participaban.
Este acto fue en 1911 cuando llega a Valle de Europa, lo recibe una multitud, las crónicas hablan de 20.000 personas. Para mí tiene un guiño particular porque el director de la banda era mi bisabuelo, se llama Aquiles Buitosi, porque vi esta foto, aunque no se ve el pobre Aquiles, debe venir acá en la cabeza de la mesa, sé que por las crónicas de la época estaba, me pareció muy claro. Y ella dedica una obra a Valle de Ordóñez que se llama Welcome, usando ese inglés que lo tenía casi nativo, y utiliza la frase "viva el porvenir", que es la frase que utiliza Valle en el discurso del balcón al público. Se menciona que es un discurso muy cortito, venía ya de viaje, casado, no quiero saber mucho, y dice, no sé qué, roba unas palabras y dice "viva el porvenir". Y ella rescata esa frase y la utiliza para la partitura. 14 de enero se refiere a las elecciones de 1917, elecciones parlamentarias, que obviamente eligieron un nuevo parlamento. Pensemos que en aquella época no se elegía presidente, quien lo elegía eran las cámaras, se elegían los representantes, y los representantes, con la Constitución de 1830, eran los que elegían quién iba a ser el mandatario. Esa elección fue muy importante porque fue la que dio pie a la primera reforma constitucional del país. Fue la que cambió muchas cosas, la estructura del Estado, abolió la pena de muerte, secularizó el Estado, dejó de desaparecer como era la religión, la católica apostólica romana, era la religión del Estado uruguayo, y algo no menor, el voto universal, que permitió a muchos hombres que no votaban, porque la gente no instruida no votaba, pero también le daba el pie a las mujeres. Un rasquillo parlamentario que duró casi 20 años no permitió a las mujeres votar hasta la década del 30, pero ya en la reforma, o 15 años, en la reforma del 17 le estaba dando pie a esas mujeres que pudieran votar. Esa es una obra dedicada a los universitarios colorados. Hay una obra de Matos Rodríguez, La Comparsita, que también se llama así, que también era universitario de la época, así tuvo de las universidades, o sea, había una movilización muy fuerte política. Pero estamos hablando que en esa década las mujeres no votaban y ellas se empiezan a involucrar. Repetimos, acciones benéficas, eso no va a parar a lo largo de su carrera. Y acá me gusta destacar, esto es en el asilo de huérfanos, y en cada una me gusta destacar, esto es el asilo de la patria de Roma. Ella, en Italia se forma el asilo de la patria para los huérfanos de la Primera Guerra Mundial, y en Uruguay se replica, una comisión de damas se organiza en torno a lo que era el círculo italiano. Y ella, aunque no venía de una descendencia italiana, se involucra y es la protesorera del asilo. Es decir, ya vemos la internacionalización de lo internacional de la beneficencia de Uruguay. No estábamos en la chaclita. Uruguay tiene una mirada internacional en aquella época que es impresionante. Más que hoy, me atrevería a decir. Reparto de juguetes a los huérfanos. Y acá, de vuelta, ¿se acuerdan que yo hablaba de su padrino y el asilo? Lo mismo, hacían colectas de juguetes y eso y se les entregaba. Esta es muy cerca de Reyes, estoy pensando, porque la nota era de los primeros días de enero. Calculo que, no decía la fecha, pero calculo que les llevaban juguetes por el Día de los Niños o de Reyes. Y acá hay un personaje, creo que es el de bigote, por lo que me parece, que es Borro. Vicente Borro. Algunos dirán el barrio de Montevideo que no es de lo mejorcito, esa es la verdad. Pero Vicente Borro fue un líder del Partido Nacional que peleó contra el gobierno de Valle en Tupambaé, que después fue presidente de lo que fuera como el Consejo del Niño más adelante. Y vean esta foto, la familia Valle con alguien que peleó con la familia Valle. Había una causa mayor que eran los niños, se unían, no importa. A veces cuando hay grietas políticas, creo que esta foto es un aprendizaje, algunos que se pelean por tonterías políticas. Esta gente que había combatido por sangre, igualmente se juntaba para una causa mayor, que en este caso eran los huérfanos. Y después otro que me parece fantástico es Guatemala en 1907 tiene un gran terremoto, un país de la gran Latinoamérica, pero imagínate, bastante lejos en aquella época de Guatemala, Montevideo, pensemos que... Y se destruye medio Guatemala y ella lidera y preside una comisión de damas, que después se hizo más amplio de esta comisión pro Guatemala, a beneficio de los damnificados del terremoto. Una locura. Esta foto fue tomada en el barrio La Giralda, que ya no existe, donde se estrenó al paso de La Comparsita, que es donde hoy está el Palacio Salvo, es casi un monumento de la ciudad de Montevideo. Pero en aquella época todavía no existía el Salvo. Pero vean lo internacional de la visión de esta mujer. Otro dato re curioso,
26 de marzo de 1815, ¿qué pasa? Es la primera vez que se enarbola la bandera de Artigas en la muralla de Montevideo. O sea, recuerda que Montevideo, Artigas primero toma toda la campaña, pero Montevideo no queda siempre sitiada. Cuando entran las fuerzas artiguistas, se enarbola, y ese 26 de marzo. A los 100 años, Uruguay, en 1915, es una gran fiesta en Montevideo en particular. Miren las manifestaciones, las fotos, perdón, los que están medio tapados. Y vean a esta mujer la iniciativa que le da la comisión de homenaje de esa bandera. Ella le presenta al comité y dice: pedirle al pueblo en general, sin distinción de ideas y sexo. Vean el mensaje, sin distinción de ideas y sexo. 1915 estoy parado. No importaba a quién votabas, no importaba si había sido varón o no. Esa mujer decía: nos tenemos que unir todos a este festejo. ¿Y qué le pedía al pueblo? Que llevaran un botón con los colores de la tricolor bandera. Es decir, una carpela, podríamos decirlo hoy en día. Pero la visión de esta mujer de un país unido, patriótico, en el sentido, es como si mañana, ahora para el 25, podríamos tener todos una misma carpela en Florida, ¿viste? Para el festejo. Una iniciativa que lo hizo en 1915 esta mujer, una locura. Me canso de investigarlo. Pero bueno, si el activismo político estaba presente, y hoy hablamos del voto femenino, ella va a integrar el Consejo Nacional de Mujeres, que se funda en 1916 con líderes como Paulina Luis y Violeta Ruiz, Quintero y otras grandes de la época. Ella se va a integrar a los poquitos meses, no tanto las primeras fundadoras, que se integra medio año más tarde, pero sí va a integrar la primera comisión de sufragio del Consejo Nacional, porque el Consejo Nacional se dedicaba a muchas cosas: acciones de beneficencia, salud femenina y otros temas educativos de la mujer y demás. Pero en ese momento, en el contexto de esa reforma constitucional que yo le hablaba en 1917 hoy, en ese año se forma la primera comisión de sufragio. Esta era la asamblea de mujeres que se presentaban. Yo creo que más o menos el público que tenemos hoy. Piensen que lo que eran esas pioneras, estas sí que eran valientes. ¿Y dónde se juntan? En lo que era la Universidad para Mujeres. En un momento, en el gobierno de Valle, se creó una especie de secundario avanzado, como si fuera un preparatorio, llamado Universidad para Mujeres, porque había mujeres de la clase alta que los padres no permitían que fueran a una escuela mixta. ¿No es lo mismo que las escuelas de Tucán? No, es lo que hoy es el Vivo, viste que después un Valle Ordóñez. Originalmente estaba en la calle Soriano y Paraguay. Antes había sido el hospital italiano, bueno, el hospital italiano todos lo conocemos, en la zona de Tres Cruces, pero ahí en ese sitio, hoy creo que es el Museo 18 de mayo de 1811, el Museo Militar. En ese sitio fue donde se hizo por primera vez en la universidad. Porque claro, las familias acomodadas no permitían que sus hijas anduvieran mezclando con hombres a la hora de clase. Los prejuicios que había de los. Y se creó una universidad de mujeres para que las mujeres pudieran. Ahí las Luisi fueron importantes, pero ya creo que Clotilde fue directora, me parece. Bueno, ahí aparece Clotilde. Pero vean otro detalle, cómo aparecen los nombres. EP de Turén, EG de Santayana, HG de Lerena, D. Moore. Son todas D. No había ni los nombres familiares, parece. Por eso a veces es difícil encontrar a las mujeres. Y ya se lo digo a todos los jóvenes: cuando quieren investigar a una mujer de aquella época, no busquen a sus apellidos, busquen a sus esposos. Y van a aparecer eso. Porque eso de acá, atrás de un hombre y una mujer, no eran grandes mujeres delante de los hombres, que hicieron maravillas. Lo que pasa es que eran teletones continuamente, eran las que llevaban, eran el brazo armado de todas las acciones. Lo que pasa es que, claro, atrás figuraban los hombres, esa era la verdad, que eran gerentes políticos, doctores, pero estas mujeres hicieron increíble. Es como, yo siempre doy el ejemplo, Bernardina Muñoz de María, la esposa de Pablo de María, debería tener una calle, de la mitad de este lado se llama Pablo de María y otro Bernardina, porque fue increíble lo que hizo esa mujer. Pero bueno, así es la vida. En esa época vamos a encontrar sus principales éxitos musicales. La primera obra que escuchamos era Gypsy. Esta particularmente es la partitura que se le dedica está dedicada a Ana María, pero esta se la firma en un día de cumpleaños. Sus obras fueron tocadas por la Orquesta Nacional de Luisa Muchetti, lo que hoy podría ser el Sodre. En aquella época hay que agradecer a Samuchetti, que fue el primer director que llevó a escena obras hechas por mujeres, porque la música se tocaba en las grandes orquestas solo obras las de hombres. Las mujeres eran consideradas como de aficionadas, pero hubo una grande que mismo Elizabeth la considera como
el mayor exponente de música uruguayo femenino, que era María Gali. Hizo obras espectaculares, y Sanguchitti lleva las obras, y también lleva una de María Eugenia Ferrari, que ahora se me fue el nombre, que es la única. Y después, otro detalle, y la tercera, que se llama Pensiero. ¿A quién se la dedica? A Carlos María Herrera. Carlos María Herrera fue un pintor, el principal pintor de la época, y muere bastante joven. Muchos conocerán ese cuadro de Artigas que está en la meseta, que está a caballo. Bueno, es de Carlos María Herrera, y fue un gran retratista de paso. Ella hace una obra, a los pocos meses que se muere, se hace sinfónica, y esa obra fue tocada a beneficio de la construcción del monumento, que es de Veroni, que está en el Prado, que es una belleza en mármol, porque no tuvieron el gusto, si un día habrá Montevideo, creo que vale la pena ir a ver esa obra, es hermosísima, está en el Prado de Montevideo. Y bueno, lo que yo les contaba, la dirección orquestal, esta es la primera mujer que se anima a tomar la batuta que siempre tuvo en manos de los hombres. Lo va a hacer en el Teatro Urquiza, en el segundo teatro de Montevideo. ¿Saben qué hay ahí hoy? Pues no existe esto, acá en Montevideo no está. ¿Es donde está el auditorio del Sodre? Ah, bien, ahí me escuchó. Donde está el auditorio del Sodre es en esa misma esquina. Era el Teatro Urquiza, que después pasó a ser el Sodre, se incendió, bla, 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 bla. ¿Este fue el que se incendió? Claro, varios se incendiaron, por el llama 2 veces en Brasil. No, pero el Sodre. Claro, ese era el este edificio. Claro. Y ya estaba bastante reformado, el frente ya tenía otro, le habían cambiado porque mantener eso no era. Pero este es el famoso Teatro Urquiza. Y ahí ella va a dirigir, por lo menos, no sé si es la primera vez, es la primera vez que es el registro más antiguo que pude identificar. Ya es más adelante. Pero ¿qué pasó? Esto fue en el marco de Uruguay Organiza, 1918, el primer congreso sudamericano contra el alcoholismo. ¿Qué país Uruguay? 1918. Ahí estaba Salterán, que era un poco el que lideraba todos esos proyectos. Organizan, y la Comisión de Damas, que era la Liga de la Templanza, la Liga contra el Alcoholismo, era un problema de alcoholismo para la mujer, porque lógicamente tomaban los hombres, pero ahí venía toda la violencia femenina y otros temas más graves. Y las mujeres luchaban contra ese alcoholismo, porque también tenía un problema colateral bastante importante. La Liga de la Templanza organizado por mujeres, y del programa musical omiten que ella dirige. No ponen su nombre. Dirige 2 obras porque ella es invitada a ponerle 20 horas, no sé, dirige el director de la verdad se me fue, creo que fue Urquizu, pero estoy fallando, no me acuerdo. Que era la Orquesta de la Ciudad Lírica de Uruguay, y la omiten del programa. Las propias mujeres se autodominaban, se pegaban, porque un acontecimiento feminista tan importante que una mujer va a dirigir por primera vez. ¿Quién es? Paulina Luis, líder del feminismo de la época, que hace una crónica, que los invito, tan anáfora, que son muy bellas, que se llama Acción Femenina, y muestra toda la lucha de la mujer de esa época. Ella hace una crónica y dice, ¿cómo omitieron eso? Dice, por primera vez, dice, la batuta fue tomada por una mujer, nuestra inspirada compositora, señora Elizabeth de Michelson Pacheco, nuevamente, para ir a usar los apellidos de su segundo esposo, miembro de nuestro Consejo Nacional, habla del Consejo Nacional de Mujeres. Días más tarde, el diario El Siglo, que ya desapareció, pero hasta 1924 funcionó, hace una crónica, toma esta crónica y hace redoble y por lo menos hace mención de las obras que ella dirige. Pero vean lo que fue esto. La primera vez que una mujer dirigía fue borrada del programa, no salía ni en los diarios. Increíble. Y bueno, estamos hablando de un tiempo también de guerra, Primera Guerra Mundial, y en 1917 Estados Unidos ingresa a la guerra. Tardíamente, y fue un poco el elemento decisor para que la guerra terminara. Primero dejó que todos se mataran y después fue así más políticamente. Y al Atlántico Sur llega una flota de 3 acorazados al mando del almirante Caparón. Hay fotos, los invito a ir a los jóvenes y a los que no quieran que sigan investigando, como tanta gente. Pero todos, el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, tiene fotos y tiene de la época, son maravillosas. Y ella, ni corta ni perezosa, siendo presidenta de una de las seccionales de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, aprovechando su inglés nativo, porque era de una familia británica, ¿qué va a hacer? Va a hacer una colecta entre los marinos, entre 3 barcos, deberían haber capaz 1.500, 2.000 marinos, porque venían llenos de
de marineros, esos barcos en esa época, y va a hacer una colecta juntando 285 pesos de la época. Me parece de risa. 285 pesos era casi lo que ganaba una familia para todo un año. A veces ganaban 30 o 40 pesos al mes los sueldos, piensen. Y esa recaudación, y ella, en contrapartida al almirante, le dedica una obra que se llama De Flag la bandera. Miren el detalle, la bandera de Estados Unidos y el escudo nacional. Es una marcha del todo externo. No es que se vaya con capa, no se piensa. Pero sí con uno de esos marinos que llega, que se llama Louis Page. Louis Page es un marino que llega en esa flota, de los tantos, de esos 1500 que yo mencioné, que el primer registro que encuentro es en vísperas de la Navidad de 1918, 20 de diciembre, donde ellos aparecen como padrinos de un niño de apellido Baravino, no importa, Juan Pérez. Pero era raro que aparecieran juntos como padrinos Louis Page y Elizabeth Sandar de Londres. Es el primer vestigio que los ubicó. O sea, que te habían casado. Ella se había casado conmigo en 1918 porque ella se va a empezar al poco tiempo a iniciar su divorcio que se ha mencionado. Yo creo que hay otro que... Y acá le presento a Louis Page. Pero si había que cambiar, vamos a cambiar bien. 20 años menos tenía él. ¡Ah, bandida! Claro, ella era una mujer en 1920, de 44 años, nació en el 76, y él era de 1896, 19 años y fracción. ¿Y dónde se van a vivir? A Brasil. Era difícil quedarse en Uruguay para ella. Se estaba divorciando de la familia políticamente más importante de la época, o con más peso político por lo menos. Además por segundo de eso. Y ya otro divorcio, esta vez por voluntad de ella. Las crónicas del divorcio están en el libro, son hermosas, porque ella cuando presenta el juicio, Guillermo dice, si no lo hubiera presentado a ella, yo lo hubiera hecho por... Como diciendo, se ve que se odiaba, ya la otra regata. Bueno, van a Río Janeiro, este es el registro del barco en julio, desde Porto Alegre a Río Janeiro, donde encuentra al señor Louis Page, con Z y portugués, y señora. Esta es la primera foto que encuentro de ellos, que es el pasaporte, la aplicación del pasaporte en realidad, que lo hacen en Río Janeiro, en la Embajada de Estados Unidos, que era norteamericano. Y miren el detalle, la foto, los dos en el pasaporte, ¿vieron la foto? Pasaportes individuales, pero antes la mujer no tenía pasaporte. Querían aparecer y van como acompañantes, como hasta hace poco los niños. Y en la foto están los dos. El pasaporte era de él, era una copia, y ella era el acompañante. No aparece ni su apellido, solo aparece su esposa Elizabeth Mary. Punto. Ni cuando nació ni nada, todos los datos son de él. Y en Brasil, que ellos se instalan primero en Curitiba y después en Paranaguá, hoy para solo datos geográficos, Paranaguá es uno de los puertos más importantes de Brasil, no el más importante, pero está quizás entre los tres más importantes. Porque recién nacía ese puerto, estaba fundándose ese puerto de Paranaguá. Y él, empieza toda una carrera de marina mercante, de empresario de marítimo. Ya dejó la parte de guerra, cuando terminó la guerra, pero se dedica como un empresario de empresas navales. Y empieza su carrera. Por eso se instalan y son de los pioneros en ese puerto. En 1921 es invitada a dirigir una orquesta, la Orquesta Sinfónica Colectiva, con 2 obras propias. Y el dato que para mí es fantástico, concierto del centenario. En Brasil, 1922, que celebra el centenario del Grito Ipiranga, 7 de septiembre de 1822, cuando, bueno, Pedro creo que no tiró ni una bala pasaron la independencia, pero bueno, se independizaron. Va a dirigir, y piensen esto, mujer, extranjera, porque era una uruguaya en Brasil, es convocada para dirigir la Orquesta Sinfónica en el acto oficial más importante de Brasil de la época y capaz en muchos años alrededor, porque celebrar el centenario de Brasil fue la fiesta. Y ella se habla de las obras, la Sinfónica Guaraní, del inmortal Carlos Gómez, el más grande compositor de Brasil, y el himno de la independencia, que no es el himno de Brasil de hoy. Esta obra fue hecha por don Pedro, en 1822, y sonó por Brasil por más de 100 años, hoy después sustituido por el actual himno de Brasil. Igual es considerado como un himno patrio. En 1924 se van a emigrar a Estados Unidos, el periodo en Brasil fue muy corto,
Y acá voy a dar un detalle de algunas. Ellos primero están en una pequeña localidad de Lubuty, en la mitad de Estados Unidos, Indiana. Nueva Orleans al sur, una ciudad mucho más conocida. Mobile, que es en Alabama, un poquito más hacia el este. Y Bay St. Louis, donde va sus últimos años, ¿no? Pero miren detalles. Este es el primer concierto que se da piano, en una gran pianista. Llega a un pequeño pueblito, imagínense esos pueblitos de Estados Unidos chiquitos que uno ve en las películas. Ella llega ahí y era una gran concertista y hace un concierto a beneficio de la iglesia. Llega a una iglesia católica, porque su esposo era católico, acuérdense, nació anglicana, fue metodista, no sé qué, y se adaptaba. Una mujer que no le importaba, se adaptaba a todo. Pero vean el detalle, ¿quién toca el piano? No. ¿Quién daba el concierto? Una mujer. Los logotipos, los tipos que aparecían en la imprenta, en el coso, que tenían, no había mujeres tocando el piano. Estaba armado, eso venía armado. Venía armado, no era que lo queríamos para eso, esos eran cosas estándares. No existía que la mujer tocara el piano. Es increíble, vean su nombre, Elizabeth Alexander de Page, nuevamente el de. Vean la dificultad de esa mujer de la época, pero hasta los detalles. Vean esta foto. 1930, ¿qué festejo Uruguay en 1930? Su centenario. Ella organiza en Nueva Orleans, en el estado de Mississippi, en realidad, creo que es en Baton Rouge, donde es el museo, o no, ahora estoy mareado, el museo del estado de Luisiana, perdón, Mississippi, organiza una fiesta para celebrar el centenario de Uruguay en Estados Unidos. Ella toca música, todos autores nacionales, Fabini, César Cortina, María Gali, Lucio Mortelli, tantos. Lleva las obras, porque en esa época no había Spotify, que dice que no se tocaba, era todo, digamos, había que llevar las partituras, se tocaba. Su esposo, obsequiando ahí es como si fuese el alcalde de la ciudad, el libro del centenario, que hoy se encuentra en Anáfora, el de 1925, que es el libro del centenario. Si ven la imagen es exactamente el mismo, la foto no, capaz no lo permite. Otro detalle, vean la foto. ¿Quién está en el centro? Los hombres. ¿Y las mujeres? La de ambos. Hoy quizás cuando nos sacamos una foto nos mezclamos, pero miren, hasta en eso, en los detalles mínimos se veía las barreras que recibían estas mujeres. Y ella está ahí, que era la gran protagonista, la que dio el concierto, todo en Costa Rica. Sus acciones benéficas van a continuar, vamos a encontrar ella muy vinculada en Estados Unidos a la American Legion Auxiliary, que es la asociación de veteranos. El auxiliar es el ala femenina de viudas, no sé, hermanas, madres, hijas de combatientes. ¿Claro? Esto es un obsequio, una bandera de Estados Unidos. La acción patriótica estaba siempre muy presente. Esto es un homenaje a familiares, no de combatientes, sino familiares de este grupo de mujeres que de pronto habían fallecido en los últimos tiempos. Está su padrino, su padre, su suegra, y aparece un personaje muy uruguayo, Juan Zorrilla San Martín, que había muerto 5 años antes, un puesto del 36, Zorrilla murió en el 31. Lo que me marca que pudo haber alguna amistad o algún conocimiento que se tuviera en contacto. ¿Tá? No era de extrañar, una mujer que estuvo muy vinculada a la cultura. La cultura y a la iglesia. Y a todo, sí. A la iglesia tampoco. Pero además el detalle, que ella enseñaba español en Estados Unidos y uno de los libros que más vi que lo leyó era el Tabaré. Y después que es un poquito más tarde, que me parece increíble. ¿Recuerdan a esta mujer? Ya se llevaba 2 divorcios. Bueno, 3 maridos, 2 divorcios. Presidió una comisión de damas católicas. Muestra que era muy discreta, nadie sabía de la vida de ella. No había Facebook, nada, ni cara que no delatara. Imagínate qué sencillo era el mundo que se. Pero miren el detalle, 1945 hace una recolección de ropa y calzado para enviar a China. Hoy no se invade la ropa china. En aquella época China estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial y ellos hacen una colecta de ropa para enviar a China en 1945. Estamos hablando desde la costa, desde el Golfo de México a China. Y diciendo, pues capaz estamos parados y diciendo, no importa lo que está pasando del otro lado del mundo. No, estaba ahí. Había muchas, probablemente
muchas organizaciones de la época de la instalación de un acopio. Esto se hace en particular en la localidad donde se presidía, se hace en su casa. Ese activismo femenino que hoy hablamos va a seguir, y ese activismo ella va a integrar la International Alliance of Women, que era el brazo armado, por decirlo, más sufragista del Consejo Internacional de Mujeres. Creo que sigue existiendo esta organización. Ella va a representar a Uruguay en Estados Unidos y va a integrar, va a participar en el Congreso de Chicago en 1933 por los derechos de la mujer. Estamos hablando de hace menos de 100 años, chicos. Todavía a nivel mundial. Y vamos a encontrar países, se ve la bandera de Turquía, Líbano, por ahí que me andaban por acá. Era un congreso que llegó mucha gente de diferentes, de Japón y lugares del mundo. Y hay 3 sudamericanos que van. Miss Lely Kelly de Argentina, Emma González de Chile y Senora, porque la N no existe en la tipografía inglesa, de Uruguay. Ella va a representar a Uruguay en ese congreso. Por lo tanto, ese activismo denota que va a seguir participando. También hay hacia el panamericanismo. Pensemos que lo que hoy es la OEA, muchos conocerán lo que es la Organización de Estados Americanos, antes se llamaba Panamerican Union. El 14 de abril se celebraba el Día de las Américas y siempre organizaba eventos. Y integraba un club de las Américas. ¿Qué hacía? El intercambio cultural de música, libros y cosas entre Latinoamérica y Estados Unidos pasaba muchas veces por este club y se organizó para que sea conocido de un lado del otro, para que el idioma español sea conocido en Estados Unidos, pero también que el inglés sea conocido en ella hacía pronto, yo he visto, hay registros que están en el libro, hacía concursos de español entre los estudiantes de diferentes escuelas y el ganador tenía un viaje a Sudamérica. Estamos hablando de la década del 30, hace 90 años. Un activismo que por todos lados. Ahí está, bueno, ahí aparece. Y esa participación y ese contacto con la diplomacia, en especial en Nuevo Orleans, con la diplomacia latinoamericana, la lleva a lo que hoy es la sede de la OEA, Unión Panamericana, y en 1932 su obra, Gypsy, la que escuchamos, es la primera obra femenina del programa iniciado en 1924. Desde 1924 se había iniciado una serie de conciertos de primavera-verano, generalmente en la explanada, a veces se hacía por mal tiempo adentro, pero generalmente en la explanada, con las bandas militares de Estados Unidos, que se transmitía por radio, pero había pasado en 1924 al 32 cerca de 50-60 conciertos, pues se hacían varios al año. Piensa en 20 obras musicales, capaz más de 1000 músicas tocadas, y era la primera vez que una obra femenina. Es lo que yo les hablaba. Estaban vedadas las mujeres hasta del arte, no era conocido. Y bueno, estas son las crónicas de la época, y dice, es la primera vez que una obra hecha por una mujer es tocada. Falta mucho, la lucha continúa, pero digamos, piensen que qué difícil. Y vean otra curiosidad, ¿cómo aparece su nombre? Elisabetta Pacheco de Pey. ¿Y por qué? Porque probablemente la partitura que tuviera ella tuviese Elisabetta de Michelson Pacheco. Para la cultura norteamericana es el last name, y tomaron el Pacheco como su apellido. Y después le pusieron el de Pey por su nuevo esposo. Probablemente la partitura era la única que debía tener, debía decir Michelson Pacheco, porque esa obra había sido compuesta en la época que ella estaba casada con Michelson. Al año siguiente, sí, habrá sido grande que no solo se tocó nuevamente su obra, sino que ella la dirigió. Va a dirigir la orquesta formada por 110 músicos. Piensen que hay que dirigir 110 músicos. ¿Qué somos acá? ¿Los 25, 30? Bueno, multiplicamos por 3 o por 4 la cifra. Con la dificultad que es una. Y además hombres militares que estaban acostumbrados a otro régimen. Esta mujer tuvo la bravura, se puso en el escenario y los dirigió. Los detalles de la obra, no sé qué, no nos vamos a tener. En Nuevo Orleans va a volver a dirigir la orquesta, como la orquesta civil, o New Orleans Civil Symphony, en 1927, siempre como invitada, porque ella nunca se dedicó a la música de nivel profesional. Siempre, y que hacía la música la transformaba en beneficencia. Por ejemplo, cuando dirige esto, el acuerdo de alguna forma que llega, porque está en la prensa, con el director que era ruso, Arthur Sack, imagínense un director ruso en Estados Unidos, una cosa rara, pero bueno, en esa época lo que hacen, ella, a cambio de alguna forma, como ella lideraba esta
una de las unidades de la Asociación de Veteranos, le pide al director que en la platea del teatro hubieran 25 asientos reservados para los ciegos de la guerra. Era la gente que venía mutilada, soldados que habían dado, en este caso, la vista por su país, por decir, pero podían seguir escuchando y disfrutar de la música. Y había 25 asientos que se destinaron la siguiente temporada para la gente ciega que había venido a la guerra, gracias a su acción. Bien, muy fuerte. Bueno, en 1941, piensen que Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por Japón, Estados Unidos entra a la guerra, y unos meses antes ellos se instalan en esta pequeña localidad, esta era su casa. La foto, si la tomáramos al revés, estaba el mar, primera línea de costa, con la gente que todavía se mantenía. Una pequeña localidad que se llama Bay St. Louis, en Mississippi, a 90 kilómetros. Piensen que en aquella época era como irse de Montevideo, quizá, o sea, Playa Hermosa, vivir, porque era una cosita chiquita, pero sin gente, muy poca gente. Pero ahí, obviamente, la música, su activismo, la va a integrar fuertemente a esa sociedad. Y su esposo, al iniciar la guerra, por su gran conocimiento que tenía de la Marina, pasa a integrar lo que era una agencia que se forma, que era la War Shipping Administration. Fue una oficina que se encargó del abastecimiento de Estados Unidos para la guerra, desde buques convertidos desde hospitales para llevar flota o transformarlos en barcos de guerra, la marina mercante, o para transportar alimentos y materiales para hacer armas, todo lo que sea. Y primero se instala en Argentina y Uruguay, donde tenía gran conocimiento, Río de la Plata, y después se va al Mediterráneo. 3 años ausente, su esposo. Al punto que ella no sabía nada de él, porque él cumplía misiones casi secretas. En las crónicas del diario decía, cada tanto recibió una carta de la señora Pei, recibió una carta de la agencia que me decía, su esposo se encuentra en buen estado de salud, pero no le podemos decir dónde está, por razones de seguridad. Me lo imagino una especie de James Bond, sí. Pero ya estamos hablando del año 44, una mujer de 68 y él de 48, o sea, esos 20 años pesaban demasiado. Y él, al regresar de la guerra del 44, es convocado, tiene una gran oferta de la empresa naviera más importante, se llama Sea Shipping Company, que estaba en Nueva York. Y se tenía que ir a Nueva York. Y ella toma la decisión de separarse. 3 divorcios, Pero ¿por qué? Yo digo, para mí es un divorcio por amor. Ella, de alguna forma, ya estaba en su retiro. Le estaba dando alas a ese marino, o remo por lo menos, porque me imagino alas no era, si era marino le da. Y de alguna forma hicieron un mutuo acuerdo, muy rápido, 3 meses, el divorcio muy cortito, la isla de los papeles. Pero por un sentido, él le tenía que dar vida, porque ella no podía irse de vuelta a una ciudad tan grande como Nueva York, rehacer toda su vida, no sé qué, y había encontrado su sitio, donde ella, la música, le había acercado, se había transformado en la profesora de español del liceo público del lugar. Tenía alumnos de piano, enseñaba francés, porque ella lo hablaba fluidamente y otras cosas. Y de pronto encuentra a su gran discípulo que se llamaba John Dupacquier, al que le patrocina, un muchachito en ese momento de 15 años, un discípulo de 14, 15, le patrocina sus primeros conciertos. Ella acompaña a un grupo de estudiantes, como era profesora, el director de música no podía ir acompañado, tuvieron como una especie de seminario de banda musical, y vieron eso que pasa en Estados Unidos, que van tocando en la casa, bueno, un grupo de 18 fue a otra ciudad, y ella los acompañaba, claro, la estaba sola ahí, buena onda, la veterana buena onda, y acompañaba a todo el mundo. Y acompaña a estos jóvenes, y descubre a este talentoso músico, que lo voy a invitar a escucharlo, porque me mandó a través de un discípulo de él. Este es un video de unos 8 minutos tocando piano y hablando un poco de su profesora. Es un registro. Lamentablemente el señor falleció en noviembre, no le pude mandar el libro, pero nos dejó este regalo hermoso. Yo creo que vivió para ello, porque llegó a los 96 años y es la memoria viva de Elisa. Quizás con pocos recuerdos, piensen que la conoció cuando tenía 15, 16 años, pero lo poco que los invito y mientras hago un poco de pausa. ¿Se escucha bien? Hello, man. Thank you so
much for contacting me. My name is John Dupatia. Toda la música fue tocada por él. Claro. Bueno, ahí les presento a Elisa. Qué elegancia, ¿eh? So why was Mrs. Pate in Bay St. Louis? I'm not sure why she was in Bay St. Louis. It must have been something that connected it with her husband's work. I never knew. He said she had a lot of contacts with. Cuando hoy a veces Trump quiere echar a todos los latinos, ya hace 90 años estaba haciendo, digamos, y solo que hicieron en Estados Unidos, digamos, no. Contacts with St. Stanislaus School. And I really never found out how it all began. She, let's see, they have a lot of Latin American students that go to school at St. Louis. They're born in Bay St. Louis, born at St. Stanislaus. And so Ella era profesora de español también, language y la música vino por was eso. the primary gathering function of which while she was there, I think, and the music kind of came next. But she would give some music. Es un detalle, ella organizaba conciertos en su casa para la localidad. La gente en el jardín, ellos sacaban piano y tiqui tiqui tocaba para la gente más que quería conocer, como hoy necesitan tiqui. Una hacedora cultural, una escritora. I don't know. She went back to work with me, but En realidad vio el talento, este tipo se puede ir para música, música jazz, todo, un gran músico. Vio el talento. And I think her husband may have contacts there. I studied about, I would say, 3 years. I had taken already from a beginning teacher in New York. And I think it was just about 3 more, going off to college. What was she like as a piano teacher? Well, she was very much like El hijo nunca took me tuvo. out to all my one of her children. I was in Berlin High School when I started taking piano. And I took until I finished high school in 1947 at St. Stanislaus. I finished with the public school, basically Thomas School. I know because she accompanied me when I played band instrument in guitar there. And she did for other students too.
Vieron eso, veían las partituras claristas, eso es lo que le permitió después dirigir la orquesta, porque las partituras de la orquesta están como 7 o 8 instrumentos a la vez. Porque no es nada fácil. Dice poco, pero dice mucho. So pieces like Burgundy floor, pieces that are played with on brass, trumpet, diaphragm, those came around once every year. Me dice que un poco que habrá de esos conciertos. Had some other students too, but didn't go out of her way to take a lot of students. She had other talents also, you know. She was interested in, she was encouraging and ¿Usa la carrera? ¿La cual? music, piano. Como ese famoso dicho de efecto mariposa, el pequeño aleteo de una mariposa de un lado, el terremoto del otro lado. Esa pequeña acción de ella que tuvo con él lo transformó en un gran talento después. Lo bueno que si será importante a veces el empuje. Bueno, ahí sigue tocando un poquito. Not bad for an old guy. Dice nada más partido bien. Not bad for an Pero old toca guy. sin mirar, digo, 94 años, ¿no? Sí, pero la pena no, era mi idea mandarlo, como que sea, que le llegara. Bueno, y tengo que agradecer a la gente también que me ayudó a la traducción, porque mi inglés es fatal, así que... Pero bueno. Perdón, quería mostrar un detalle que es muy menor. Vean cómo aparece su nombre. Mrs. Louise Page. Louise Page era su esposo. Es como si mi señora se llamara señora Daniel Serafín. Claro. Ya ni sus iniciales. Era el nombre de él que aparecía. Y ya ahí estaban separados otra vez. Sí, pero no importa. Ella, esa separación que yo le decía que fue un poco de amor, ella mantuvo el apellido hasta el último momento. Y no solo eso, sino la familia de él continuamente la visitaba. Fuera que él se volvió a casar y capaz eso no llevó a que se volvieran a encontrar. El vínculo fue continuo. Acá pronto aparece Leandro Rosales, que es una familia, un pianista nicaragüense, que sale huyendo de Nicaragua por problemas políticos, no sé qué situación. Y ella acoge a Rosales, un pianista que por ejemplo lo conoció en alguna cosa de esa panamericana, con toda su familia en su casa durante meses hasta que el tipo se instalara. Hacía acciones de las más variadas. Como este joven que lo encontró el gran talento y bueno, ahí lo y esa cercanía de los alumnos que yo le contaba, ya que es como una profesora, a ver si toma el ejemplo. No, organizaba de pronto picnic para sus alumnos. Picnic de pronto, no sé, un té, cosas así, o sea, y en este caso es un ejemplo de un té donde les daba como ciertos premios al mejor alumno, que sea la mejor composición, bla, 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 y los organizaba. En este caso es un hotel. Y después esta foto que para mí es maravillosa. 1945, estamos al final de la guerra, hospital de veteranos, hacen una recaudación de fondos para el hospital de veteranos vecino, en la localidad cercana, a través de un desfile de moda con todas las chicas, sus alumnas vestidos de novia, muchas veces de sus madres y abuelas, como me cuentan, pero ella lo hace con el propio. Todas las muchachas que capaz están en torno a los 20 años y ella tenía 60 y largo, 9, casi 70. Siempre digo lo mismo, no me pregunten si era de 1900, 1910, 1920. Qué vestido. Qué vestido. Quizá uso siempre el mismo.
Pero bueno, y seguro algún ajuste de detalle tuvo que haber porque todo nos pasa. Pero si recordemos que esa mujer del kimono amarillo, con la vestimenta de Boulogne Super, poeto, excéntrica hasta sus últimos días. Maravilloso, y la cara es inconfundible. Y bueno, había que matarla en algún momento de la historia, no. Fallece en 1951, el 5 de enero, en esa pequeña localidad de Saint Louis. Y voy a dar un detalle, que no son menores, de los días previos. En la Navidad de 1950, estamos hablando 10 días antes, para la Cruz Roja, haciendo una recaudación de fondos para el Hospital de Veteranos de la localidad vecina, que es Gulfport, frente a la bahía cruzando la bahía de Saint Louis. Estamos pensando que en Navidad en el hemisferio norte es invierno. Esta mujer tenía 74 años y todavía estaba haciendo acciones benéficas. 74 años que en aquella época era mucho. Queda internada en el hospital King Doctor. Esta es la foto del hospital. Piensen que es menos que una policlínica hoy en día, una casa era. Y fallece ese 5 de enero, de miocarditis se menciona. Y es trasladada a Uruguay por voluntad propia, porque en uno de los solitarios de ella, su decisión es ser enterrada en Montevideo. Bueno, ya no tenía familia allá, se había divorciado, no sé qué. Y es trasladada al cementerio del museo. Y está la tumba y está la placa que instalamos hace unos años con Luisa Huerta, digamos. Me parece. Y por eso queda un poco el olvido, claro, 30 años en el exterior, con todos sus problemas que tuvo familiares y políticos y todas esas andanzas sentimentales que creo que la marcaron, pasó el olvido y por suerte lo pudimos rescatar, con un resumen de sus obras y direcciones orquestales, que son muchas, y 13 partituras. Yo creo que ojalá el año que viene se cumplen 150 nacimientos y 75 muertes, quizás habría que ver estas partituras, cómo llevarlas a piano y ese lindo concierto a piano podría ser un lindo homenaje. La esposa de Alberto. Podemos pedirle chance. Y tenemos un probable dirección orquestal en 1914. ¿Se acuerda que yo les contaba que Luis Ampuchetti, que era el director de la orquesta, esa temporada, la última, porque cuando estalla la guerra la orquesta se tiene que disolver porque pierde los fondos del Estado? Vieron que la cultura siempre es la que tuviera en marcha, hasta en esa época pasaba. Cuando hay poco fondo, la cultura vuelve. Invitó a muchos músicos, no se han encontrado los programas porque están perdidos, no es completo, pero sí hay referencias en Estados Unidos de que dirigió su orquesta, probablemente aportado por ella, y el año exacto, 1914, que coincide con la temporada que Sambuchiti invitó a varios músicos, Alejandro Magno, estoy pensando, Tomás Mújica, que fue después del Conservatorio de Tacuarembó. Y miren este dato que aparece en Estados Unidos. La primera mujer conocida que alguna vez condujo una orquesta sinfónica. Yo no me quise atrever a tanto decir la primera del mundo, porque en Europa hubieron mujeres que tomaron la batuta. Y no sé tampoco qué tipo de orquesta. Ahí me gusta distinguir orquesta sinfónica con orquestas de cuerda, que son más pequeñas. Orquestas sinfónicas estamos hablando de grandes números, 60, 80 o 110 miembros, o profesores musicales, como se dice. Pero ya, viste que ahí hace mención que en 1914, esta nota es del 42, pues hace 28 años, ¿verdad? Pero sí me atreví a decir que es la primera mujer de las Américas porque busqué por todos lados, no vi ni un registro de una mujer americana, y tampoco del hemisferio sur. Bueno, ahí es más fácil, pues en otros países, África, un poco, y Oceanía, no era tanto. Pero bueno. Y entre esas partituras hay una que para mí es muy emocionante, que es esta, que se llama Claveles, que dice: a la simpática pareja Gubitosi y Retali con la estimada doctora. Ustedes se preguntarán quién es esta pareja. Eran de mis abuelos. Así que cuando yo descubrí esto, dije, tengo que seguir investigando a esta mujer. Fue como el gran impulso que tuve. Lo descubrí como más o menos a los 6-7 meses, no me acuerdo de la fecha. Y después hurgando y entendiendo, creando las conexiones. Este era el que yo les contaba, que era el director de la banda municipal de Montevideo. Ella es Luisa, mi bisabuela. Qué elegancia. Lo heredé, díganlo. Gota de agua. Eran vecinos. Empezando en los registros, a 3 cuadras de diferencia. Y la música de los siguen siendo vecinos, porque Elizabeth está en el cementerio británico y mis abuelos en el museo enfrente, así que no dudo que de noche alguna tertulia musical tuviese que escuchar ahí.
Y bueno, con eso un poco concluye la historia de Elisabetta. Espero que les haya gustado. Pongo los dos apellidos, como yo lo hago en mi libro, porque el apellido materno es más importante, porque también es parte de mucho más allá. Este proyecto estoy muy contento de poderlo estar llevando a muchas localidades. Estoy re feliz de traerlo a Florida, en el mes de Florida, porque sé que es el 24. El mes de la Florida. El mes de la Florida, 24 de abril. En el año del bicentenario, qué lujo, esto viene redondísimo. Y hoy tuve la gran noticia que el mismo 24 de abril, que es el día de Florida, vieron que les conté que ella tocó en la Unión Panamericana. La oficina de la OEA de Montevideo me invitó a celebrar el Día del Panamericanismo, que es el 14, pero justo cae en la Semana de Turismo Santa, a gusto del consumidor, y se va a hacer en el Palacio Legislativo. Así que esta misma charla, que hoy le hice con mucho agrado para usted, se va a hacer repetida en el Palacio Legislativo el próximo 24, dentro de 2 semanas. Así que ojalá con el mismo entusiasmo y con toda la fuerza. Así que estoy re contento porque fue algo un regalito que me tocó hoy. Quiero compartir con ustedes, casi como primicia, porque mi señora lo sabe. Ya estando acá, ¿no? Venía en el ómnibus, venía en la cita y saqué a mi señora como loco y cuando sí, te lo conté y ahora lo estoy compartiendo con todo. Porque me parece que es un lindo homenaje a esta compatriota que pasó al olvido total. Bueno, nuevamente gracias al museo. Para los que les gusta Instagram, ahí pueden seguirla por Elisabetta 1876. Y bueno, este libro yo lo traigo, no hay obligación de comprarse, que el libro es difícil, no todos los bolsillos, pero ahí está la historia, quizás con algunos detalles más jugosos. En realidad era uruguayo, pero los padres de él eran italianos. Quizás justo cuando ella empieza a componer también se da. Y además la música italiana era la música de la época. Estamos pensando en Puccini, Verdi, Donizetti y otros grandes. Y era la música... Es un nombre que ella se puso. Esa, o sea, no es una cosa no, de la no. familia. Todas las obras de ella van a aparecer. Dice Elisabetta, todas las obras van a decir Elisabetta. En algunas no dice solo Elisabetta, en algunas, en la mitad más o menos dice MS de Michelson Pacheco. Pero en la gran mayoría dice Elisabetta. En todas dice Elisabetta. Fue el nombre que se eligió y por eso me pareció un lindo homenaje poner al libro Elisabetta. Porque más, en algunos registros ya en Estados Unidos empieza a aparecer como Elisabetta MS de Bates. Porque ella lo adoptó. Fuera que era Elizabeth, pero se ve que era el nombre. En algún censo la encontré en Estados Unidos, que en Estados Unidos hacían en el 30, 40 y 50, que los tengo los tres, cuando ella vivió, aparece que sacan el nombre de Elisabetta. Ella lo adoptó y habría que hacerle el homenaje y ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguno? ¿Se animan? ¿Le gustó la historia? El personaje inspirador, ¿eh? Se habrá que... Cuando tú hablaste del problema con el apellido, me acordé de Madame Curie, que es contemporánea, Claro. y tuve el mismo problema con el apellido. Claro. Siempre fue Madame Curie. Era el apellido de esposo. Incluso a veces ella la... Nuestra Juana de América. Sí. Sí. Era Fernández, ¿no? Era Fernando. Era más fácil. Incluso a veces contrataban el matrimonio y le cobraban el marido. Sí. Imagínate otras técnicas, ¿no? Más, ella, cuando viaja, ese viaje que viaja con Michelson, apenas se divorcia, ella, el pedido que le hacía, claro, los bienes eran de ella, y ella tenía que recuperarlos, pero estaban bajo la administración del esposo. Y hasta que no se divorció durante esos 2 años, temblaba por los bienes. Pero María mira una serie española y en los años 60 largos, casi 70, si la mujer quería poner un taller de costura, si no lo firmaba el marido, de hecho, a los bienes, pero por la década de 40 o por ahí. 46 ahí. Derecho civil. Acá tenemos. Incluso en el directo de matrimonio. Gracias por la aporte, que era por la década de 40. Y Pero... además, había un profesor que siempre decía, la ley de derechos civiles de la mujer casada, porque la soltera podía administrar. Claro, por eso yo estaba deseando que se diera ascendencia para tocar. Pero se casaba y la administración pasaba de Sí. Ella cuando se divorcia hasta ahí, el 46. en 1900, que también en 1909, están las notas que su abogado, miren quién fue, el Domingo Arena. Claro, estaba muy vinculado a los valles en ese momento. Y las notas
decían, bueno, termine este trámite porque yo quiero hacerme bien. Y en una le dicen, porque pretendo hacer un viaje a Europa en los primeros días de septiembre. Sí, sí. Y sale el 2 de septiembre en las empresas. Genio. A ver,